A continuación vamos a estudiar el motor de inducción trifásico. Para ello, el siguiente problema me dice que se tiene un motor de rotor devanado. Esto me indica que puedo añadir una resistencia adicional en el rotor conectado en delta. Este dato es muy importante debido a que esta tensión que me están dando de dato de 460 voltios es una tensión de línea, la tensión de alimentación. Pero en los circuitos equivalentes, ya sea el L o el T, siempre analizamos parámetros de fase. Todos estos parámetros que están en la figura son de fase. Tensión de fase, corriente de fase, resistencias por fase. Entonces, acá debemos calcular la tensión de fase. En una conexión delta sabemos que la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Por lo tanto, ya puedo calcular directamente que la tensión U1 de alimentación es 460 voltios. Listo. Luego, la potencia de 25 HP. Esto no vamos a necesitar en este caso debido a que nos están dando los datos referidos al estator, estos parámetros, resistencias y reactancias, etc. Por lo tanto, vamos a poder calcular lo que es la potencia del motor. Luego, el número de polos, que en los ejercicios siempre utilizamos el número de pares de polos. Por lo tanto, este dato sería 4 sobre 2, que es 2. 2 pares de polos. Luego, la frecuencia, que es 60 Hz. Esto sería F1. Y los parámetros. R1, X1, esto no lo voy a anotar. Luego, este factor de corrección. Esto solo utilizamos en el circuito L muy aproximado. ¿Y por qué se utiliza el circuito L muy aproximado? Porque este sí cumple la característica física de que la corriente de magnetización está de acá. Y la FEM y por ende la tensión de alimentación van a ser constantes. Como han visto en las clases del INGE, el circuito equivalente T no cumple esto. Esta corriente y esta tensión y por lo tanto la FEM no son constantes. Y eso no es posible, ¿no? Eso no es correcto físicamente. Pero el circuito equivalente L sí lo cumple. Bien, además me dan de datos las pérdidas por fricción y ventilación que harían referencia a las pérdidas mecánicas, que es 1100 vatios, que sería 1.1 kilovatios. Y el deslizamiento nominal, que es de 2%. Listo, de acá ya puedo calcular lo que es el circuito L muy aproximado. Calculo sus parámetros. Estas ecuaciones ya están dadas. Para el estator simplemente lo multiplico por el factor de corrección, sigma 1. Y para el rotor, por sigma 1 al cuadrado. Multiplico y obtengo los valores. Luego, esta sería la conversión, ¿no? Del circuito T al circuito L. Luego, para simplificar aún más los cálculos, voy a definir la reactancia de cortocircuito, X1 más X2 mayúscula, y va a ser este valor. El inciso A me pide calcular la corriente de la rama magnetizante. Esto lo puedo deducir directamente del circuito. Podemos ver que podemos aplicar la ley de Ohm. Quiero la corriente en esta rama, en toda esta rama de acá. A ver, le voy a hacer con naranja. Por lo tanto, solo necesito la tensión en esa rama sobre la impedancia de esa rama. Tensión sería U1 sobre la impedancia que sería R1, bueno, X1 más R1 más XM. Todas las X lo hago afectar por esta J, el número imaginario, porque se tratan de reactancias, y R1, números reales nomás. Listo. Además, U1, la tensión de alimentación, lo he definido como la tensión de referencia. Por ello es que su desfase es igual a 0 grados. Listo, estoy analizando pasorialmente lo que es la corriente de la rama magnetizante. Por lo tanto, me va a salir su magnitud con su desfase. Y se puede verificar que es muy inductiva esta. Ahora vamos a analizar la corriente referida al circuito L, pero la corriente del rotor, ¿no? Nuevamente aplico ley de Ohm. Solo necesito la tensión de esta rama, que sería toda esta rama que tengo que analizar. La tensión nuevamente es U1 y la impedancia es R1 más R2S. Esa sería la parte real.
y la parte imaginaria sería x1 más x2. Pero esto hemos visto que es x de cortocircuito, entonces la parte imaginaria sería j por x de cortocircuito. Listo, ley de Ohm. Tensión sobre impedancia. Y de esta forma deduzco fácilmente las ecuaciones. Reemplazo todos los valores y obtengo la corriente, magnitud y desfase. Luego, la corriente en el estator. Puedo aplicar lo que es la ley de corrientes. Esto es la misma que del transformador. Y nuevamente les repito, acá analizamos cantidades fasoriales, siempre con sus puntitos. Entonces, sumo esas dos corrientes que anteriormente he calculado, esta, y obtengo la corriente en el estator. Fasor, magnitud y fase. Listo. Ahora la potencia en el campo giratorio. Esta ecuación no va a cambiar ya sea para el circuito equivalente T o L. Lo único que, digamos, cambiaría, por ejemplo, esto es para el circuito equivalente L, ¿no? Acá R2, estoy analizando una R2 mayúscula. En el circuito equivalente T, voy a analizar una R2 minúscula. Y eso es lo único que cambia. Acá sería R2' sobre S. ¿No? Esto sería para el circuito equivalente T y para el circuito equivalente de Thevenin igual. Prácticamente la misma ecuación. Entonces, ya está deducida esta ecuación, parte de la ecuación de FEMS, la deducción de esta. Sin embargo, esto lo pueden revisar en este PDF que les compartí. Acá está la deducción, ¿no? Justo acá. La deducción del par electromagnético o la potencia del campo giratorio. Bien, acá directamente voy a reemplazar los valores. En este caso, la corriente, esta corriente y su 2 doble prima, solo reemplazo su magnitud, este numerito nomás. Lo reemplazo al cuadrado, R2 igual ya lo tenía. El deslizamiento siempre lo voy a reemplazar en decimal, nunca en porcentaje. Entonces, el deslizamiento era 2%, esto es igual a 0.02. Listo, el resultado me va a salir en vatios. Esto normalmente trabajamos en kilovatios, por lo tanto, dividido entre 1000, todo este resultado me va a salir en kilovatios. Luego, la potencia convertida, igual ya está deducida esta, es 1 menos el deslizamiento por la potencia electromagnética o la potencia del campo giratorio. Reemplazo y obtengo la potencia convertida, que también la llaman la potencia mecánica, ¿no? Solo para el caso motor. Entonces acá, en vez de potencia mecánica, podía poner potencia convertida. Luego, para hallar la potencia mecánica útil, la potencia que tengo en el eje del rotor, simplemente lo resto, la potencia convertida menos las pérdidas mecánicas, ¿no? Acá está con mayúscula y acá está con minúscula, las pérdidas en minúscula. Resto y obtengo la potencia útil en el eje. Luego el par electromagnético. ¿Electromagnético a qué me recuerda? A la potencia electromagnética. Entonces parto de allí. La ecuación del par, para cualquier caso, si te piden un par, es simplemente potencia sobre velocidad. La velocidad también lo representan con esta omega, ¿no? Cualquiera de estas dos omegas. Y bueno, la potencia siempre tiene que estar en vatios y la velocidad tiene que estar siempre en radianes por segundo, para ambos casos, ¿no? De esta forma, el par me va a salir en newton por metro, ¿no? Eso siempre, cuidado con las unidades. Bien, acá, la velocidad síncrona en radianes por segundo. Utilizo esta ecuación, número de pares de polos 2, frecuencia 60 y obtengo el valor, ¿no? Y el par electromagnético. Busco la potencia electromagnética, que era esta de acá, 32.019. Bueno, no, 32.019, ¿no? Lo divido sobre la velocidad que había calculado. Acá hay un error de typeo. Lo voy a corregir cuando les envíe este PDF, pero acá sería 32.19 vatios sobre 188. Esto me va a salir 169.87 newton por metro.
Luego, el par útil en el eje. Nuevamente aplico esta ecuación, pero en este caso, como estoy analizando el par útil, necesito la potencia útil. Reemplazo los valores. En este caso, utilizo la velocidad del rotor, ya no la velocidad del estator, debido a que estoy analizando el eje. El eje va a girar a la velocidad del rotor. Entonces calculo la velocidad del rotor con esta fórmula y obtengo el par útil en el eje, Newton por metro. Luego, el rendimiento no es más que la potencia útil de salida sobre la potencia eléctrica de entrada. Solo nos faltaría calcular la potencia eléctrica de entrada, que no es más que como en circuitos 2, ¿no? El número de fases por la tensión de fase, corriente de fase y factor de potencia. De acá, el número de fases es 3, tensión de fase 460, corriente y desfase de la corriente, lo hemos analizado ya, lo hemos calculado en sí. Esta corriente I sub 1 es de 30,9 su magnitud y su desfase de 37,7. Y eso mismo lo reemplazo acá, ¿no? Y de acá obtengo la potencia eléctrica de entrada. Reemplazo los valores para el rendimiento y obtengo un valor de 71,01%, su rendimiento. Para esta segunda parte me pide hallar la resistencia adicional en el circuito del rotor para que el par de arranque sea igual al par máximo. Esto está clave, ¿no? Para ello, vamos a analizar lo que es la curva del par, para entender mejor esto. Va a partir de acá, con un par de arranque y con una velocidad del rotor igual a cero. Va a partir de acá, poco a poco va a ir aumentando su velocidad. Aumenta, aumenta, aumenta. Llega en un punto en el que tiene un par máximo, sigue aumentando su velocidad hasta llegar a la velocidad nominal y el par nominal. En este caso, estos datos sí los tenemos. Deslizamiento nominal era del 2%, ¿no? Eso lo puedo anotar acá. Esto es 2%. Y el par nominal era de 169,87, creo. No me acuerdo muy bien. A ver, volveremos. El par nominal es el par electromagnético. Sí, 169,87. Inicialmente tengo así la curva. Podemos ver que el par máximo está en este punto y por lo tanto a este deslizamiento, que lo llama SM, está el par máximo. Este SM igual lo podríamos calcular. Existe en sí una fórmula para calcular. Es SM igual a R2 sobre X de cortocircuito, ¿no? Si reemplazamos estos valores, podemos hallar lo que es el deslizamiento al cual va a ser el par máximo. Esto lo he calculado más adelante. Esto pero para el circuito equivalente de Thevenin. Podemos solo ver el valor para mejor ubicación de nuestros puntos. Acá está. SM nos ha salido 0,2. Esto pero para el circuito equivalente de Thevenin. Si reemplazamos con estos valores, no tendría que alejarse de este valor de 0,2. Entonces, podremos decir que esto es aproximadamente igual a 0,2, ¿no? No estoy reemplazando los valores, pero tendría que salir próximo a 0,2. Entonces, acá estaría SM. SM 0,2. Pueden verificar que este SM siempre va a ser mayor al deslizamiento nominal. Este deslizamiento nominal lo he expresado en porcentaje, pero normalmente se lo expresa en decimales, ¿no? Sería 0,02, ¿no? Ya acá ya se puede ver claramente. 0,02 es menor a 0,2. Y el eje del deslizamiento está yendo de derecha a izquierda. Entonces se cumple, ¿no? Todo esto. Bien. Ahora, lo que me está pidiendo en el ejercicio, que ahora lo voy a dibujar con rosado, es que el par de arranque sea igual al par máximo. Para ello,
acá está el par de arranque, ¿no? Cuando el deslizamiento es igual a 1 y la velocidad del rotor es igual a 0. Entonces, acá tendría que estar el par máximo. Entonces, dibujo la misma curva. Listo. De esta forma estaría mi nueva curva. Como pueden ver, el par máximo es constante. Nunca va a cambiar cuando añada o disminuya una resistencia. Siempre va a ser constante. No depende el par máximo de esta R2 que tenga en el rotor, pero sí afecta en la posición en la que va a estar el par máximo. En este caso está en el arranque. Y bueno, ahora mi motor empezaría con este par de arranque. Con todo esto, ¿no? Todo esto sería el par de arranque, un par máximo. Pero a medida que va aumentando su velocidad, va rebajando este par y observen, cuando llega al deslizamiento nominal, el par nominal, que ahora sería este de acá, acá está el par nominal. Es muy chiquito, ¿no? No me conviene que en funcionamiento tenga este par nominal. Entonces, lo que se hace, y como vamos a ver más adelante, que en el rotor devanado, solo para el arranque se añade una resistencia adicional, pero a medida que la velocidad va aumentando, se va disminuyendo o se va quitando esta resistencia adicional, hasta llegar a una resistencia adicional cero. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, pero en este ejercicio solo me pide hallar esta resistencia adicional para que el par de arranque sea igual al par máximo. Bien, entonces esta curva rosada sería mi nueva curva, en donde la clave que quería destacar acá es que SM ahora es igual a 1. Inicialmente estaba en 0,2, ahora es igual a 1. Y a partir de ello es que se calcula la resistencia adicional. Bien, entonces bajamos, no, acá está. Esta es SM, la ecuación de el deslizamiento para cuando el par es máximo. En este caso, anteriormente teníamos SM igual a R2 sobre X de cortocircuito, ¿no? Pero ahora estoy añadiendo una resistencia adicional en el rotor. Entonces acá tengo que añadir más R adicional, ¿no? Y eso es lo que tengo acá. Y esto recién lo iguala a 1. Y acá simplemente ya es despeje. Reemplazo todos los valores, obtengo la R adicional. Pero esta R adicional mayúscula, referido al circuito equivalente T. Perdón, al L. Al circuito equivalente L muy aproximado. Yo quiero respecto al circuito equivalente T y referido al rotor. Esta resistencia adicional prima ya sería respecto al circuito equivalente T, pero está referida al estator. Esa prima que está acá nos está haciendo referencia a eso. Entonces, si quiero hallar la resistencia adicional sin ninguna prima, solita, simplemente divido lo que es esta resistencia adicional prima sobre las relaciones de transformación. Siempre que les den estas relaciones de transformación de FEM y corriente, tienen que hacer esto, ¿no? Dividirlo para hallar la resistencia adicional referida al rotor. Y finalmente esta sería la solución. Listo. Ya hemos hallado la resistencia adicional. Ahora nos pide las relaciones de par de arranque, par nominal. Corriente de arranque, corriente nominal. Para ello podemos partir de la corriente del rotor. La corriente del rotor que habíamos deducido y que nuevamente podemos deducir era la siguiente. Ley de Ohm. I sub 2 prima, doble prima es igual a la tensión sobre R1 más R2 sobre S más la parte reactiva. X1 más X2, que esto es X de cortocircuito.
Bien, esa sería la corriente del rotor. A partir de ello voy a calcular la corriente en el estator, perdón, en el arranque. Esta ecuación sería una ecuación fasorial, ¿no? Todos estos datos y el resultado me va a salir como un fasor. También podría calcular esta ecuación, pero solo magnitud. Es decir, que esta corriente I sub 2 me salga solo magnitud. Esto es fácil, simplemente sería I sub 2, ahora solo 2 primas, sin el puntito va a ser igual a la tensión de alimentación, solo magnitud, sobre R1 más R2 sobre S, esto al cuadrado, porque estoy hallando lo que es la magnitud. Magnitud va a ser la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte imaginaria es X de cortocircuito al cuadrado. Y a esto lo saco raíz. Y listo, ya he hallado lo que es la ecuación para la magnitud. Entonces voy a utilizar esta ecuación de acá. Voy a partir de esa ecuación. Ahora sí, en el arranque sabemos que el deslizamiento es igual a 1. Por lo tanto, acá R2 sobre S, que es igual a 1, va a ser R2 directamente. Entonces, eso lo puedo borrar. Ahora, en el rotor no solo tengo R2, sino he añadido esa resistencia adicional. Por lo tanto, acá tengo que sumar R2 más R adicional, la R adicional mayúscula. Y listo, ya tendría la ecuación, la misma ecuación, si pueden ver. Ya he deducido esa ecuación de la corriente de arranque. Bien, reemplazo los datos y obtengo directamente un valor, un escalar. Esa sería la corriente de arranque. Ahora el par de arranque. Lo mismo. Parto de la ecuación del par electromagnético. Esto es igual a 1 sobre omega S por M1 por I sub 2 prima al cuadrado por R2. Esa es la ecuación del par electromagnético. Bien, de acá otra vez lo voy a adecuar a lo que es el par de arranque igual a 1. Bueno, S igual a 1. Deslizamiento igual a 1. Entonces acá R2 sobre 1 va a ser R2 directamente. Y acá en el rotor estoy añadiendo una resistencia adicional. Por lo tanto, va a estar multiplicado por R2 más R adicional. Y acá la corriente del rotor que estaba analizando era la corriente de arranque. Y ahora sí, esto se convierte en la ecuación del par de arranque. Listo. Y como pueden ver, es la misma ecuación que esta de acá. Ya está deducida fácilmente, reemplazo los valores y obtengo el par de arranque. Ahora solo me queda dividir, ¿no? Los datos nominales, que era la corriente nominal igual a I sub 2, ya los habíamos calculado anteriormente. Acá está. I sub 2 es 24,149 y el par electromagnético era de, a ver. Acá está, 169,87. Hago las divisiones. En este caso acá tuve un error de taipeo. Acá sería 169,87 en el denominador. Y lo propio acá en la corriente. Sería en vez de 26,45, 24,149. Bien. Y de allí obtengo estas relaciones. Finalmente, la parte 3 de este ejercicio me dice que considere ahora el circuito equivalente de Thevenin y determinar, bueno, todos estos datos. Bien, voy a partir con los datos que tenía inicialmente, que eran estos de acá, todos estos parámetros. Y voy a primero formularme el circuito equivalente T, que es este de acá. Ahora, para hallar la tensión equivalente de Thevenin y la impedancia equivalente de Thevenin, aplico lo que es el teorema de Thevenin, como su nombre le indica. Entonces, para el teorema de Thevenin, voy a analizar estos dos puntos, A y B. Esos van a ser mis puntos a analizar. Entonces,
Por el momento voy a emitir toda esta parte derecha. Y ahora, ¿qué me dice el teorema de Thevenin? Me dice que para hallar la tensión de Thevenin, tengo que calcular simplemente la tensión entre estos dos puntos, A y B. Y eso está fácil, ¿no? Acá puedo aplicar el teorema divisor de voltaje. Quiero hallar la tensión entre este punto y este punto. Simplemente va a ser entonces esta tensión como fasor va a ser igual a la impedancia que está entre estos dos puntos, que sería XM, sobre la suma de las impedancias, que sería R1 más las partes imaginarias, X1 y XM. Y esto lo multiplico por la tensión de alimentación, U sub 1. Y esta es la misma ecuación que tengo en esta parte. Ahora, para hallar lo que es la resistencia, bueno, impedancia equivalente de Thevenin, ¿qué me dice el teorema? Que tengo que cortocircuitar todas las fuentes de voltaje, ¿no? Entonces lo cortocircuito esto y hallo la impedancia equivalente. Está fácil porque simplemente sería esta impedancia en paralelo con esta impedancia. Entonces, bueno, eso ya no lo voy a escribir. Ya está acá. En paralelo a ambas impedancias, reemplazo los valores y obtengo la impedancia equivalente de Thevenin. Listo, esta sería la resistencia y esta la reactancia. Y este sería el circuito equivalente. En vez de poner todo lo que estaba a la izquierda de los puntos A y B, he puesto la impedancia y impedancia y tensión de Thevenin equivalente. Ahora, ¿qué tenía acá? En el circuito equivalente T tenía acá la corriente I sub 2 prima. No he tocado para nada el lado derecho, por lo tanto, acá va a estar circulando la corriente I sub 2 prima, la corriente del rotor. Y ahora, con el circuito equivalente de Thevenin, esta corriente I sub 2', la corriente del rotor, igual va a circular por esta parte, ¿no? Porque están en serie ambos. Y de acá puedo aplicar la ley de Ohm para calcular lo que es la corriente. Simplemente va a ser igual a la tensión, esta U1 equivalente sobre la suma de estas impedancias. Listo, y eso es lo que tengo en esta ecuación. U equivalente sobre R1 más R2 sobre S sobre las reactancias. Reemplazo todo de manera fasorial y obtengo la corriente en el rotor. Luego, la potencia del campo giratorio. Como les decía anteriormente, esta potencia, bueno, esta ecuación del campo giratorio no va a cambiar, es la misma para el circuito equivalente LT o el de Thevenin. Acá R2', reemplazo las corrientes, acá 25,57 es solo su magnitud de reemplazo en esta ecuación. Y listo, obtengo el valor de 32,56 kilovatios. Si verificamos con el resultado que habíamos obtenido en el circuito equivalente L, que es de 32,02, podemos verificar que ambos son muy próximos. La diferencia que hay entre ellos es debido a este factor de corrección que hemos introducido en este circuito L. Por ello nomás es que no son iguales, pero son muy próximos. Entonces se corrobora que se está haciendo bien los cálculos. Ahora, la potencia convertida, la ecuación no cambia. Aplico, reemplazo y obtengo este valor. El par máximo. El par máximo para el circuito equivalente de Thevenin sí varía. Está en función de la resistencia y reactancia de Thevenin. Esto ya está deducido. Esto les recomendaría que se memoricen. Simplemente es reemplazar y obtienen la impedancia, bueno, el deslizamiento para el cual va a ser el par máximo, lo que analizábamos acá, ¿no? Ese da un valor de 0,2. Entonces acá SIM igual a 0,2, acá está el par máximo. Entonces, para hallar el par máximo voy a hacer similar a la forma que he deducido la corriente de arranque y el par de arranque, estos de acá. Entonces, en este caso, para hallar lo que es el par máximo,
primero calculado el deslizamiento, ¿no? Ahora, para SM igual a 0.21, voy a calcular nuevamente la corriente y por ende, de esta forma voy a poder calcular el par. Bien, la corriente en el rotor. Esto igual, bueno, ya la he deducido, ¿no? Es esta de acá. Si quiero analizar como magnitud, podría hacer lo siguiente, igual que hemos analizado anteriormente, y sub 2 sin el puntito prima sería igual a 1 equivalente, solo magnitud, sobre la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, que sería esta de acá. Y eso lo elevo al cuadrado. Y todo eso lo saco raíz. Y de esta forma calculo lo que es la corriente en el rotor, pero solo su magnitud. Solo este valor me va a dar. Pero en este caso, en este ejercicio, bueno, para el par máximo, estamos analizando SM igual a 0.2. Entonces acá simplemente cambio este S por SM y listo. Ya tengo lo que es la ecuación para la corriente cuando el par es máximo. Reemplazo todos los valores y obtengo I sub 2. Esa sería una forma, ¿no? Esta forma es un poco larguita. Luego el par máximo es la misma ecuación, 1 sobre omega S por el número de fases por I sub 2' al cuadrado por R2 sobre S. En este caso, ahora estoy analizando SM igual a 0.2. Solo esto cambia y listo. Y tengo la ecuación del par máximo. Y me sale este resultado. Este sería un método. Todo lo que estoy dibujando o encerrando con rojo sería un método. Ahora, una forma más fácil de analizar esto es directamente utilizar la expresión del par máximo. Esto ya está deducido en los apuntes del INGE. Esta sería la ecuación. Entonces, reemplazo todos los valores y obtengo el mismo valor, ¿no? La dificultad que habría acá en la ecuación del par máximo sería memorizarse esta ecuación, ¿no? Porque acá todo esto lo he deducido en función a las ecuaciones que ya conocía. Esto es lo que está encerrado en rojo. Bien, de acá ya habría calculado hasta el inciso B, faltaría el inciso C. La resistencia a añadirse tal que el par de arranque sea igual al par máximo. Listo, utilizo la misma ecuación que estaba acá. Sin embargo, estoy añadiendo una resistencia adicional en el rotor. Por lo tanto, acá, en vez de tener en el numerador solo R2', añado más R adicional prima. Luego lo igualo a 1 porque quiero que el par máximo sea igual al par de arranque. De acá despejo y luego lo divido entre las relaciones de transformación para así obtener la resistencia adicional referida al rotor, 0.31. Anteriormente, en el circuito equivalente L habíamos hallado 0.279. Son próximos, entonces se corrobora nuevamente que estamos haciendo buenos cálculos. Finalmente, el último problema que vamos a analizar me indica que se tiene un motor trifásico de inducción de 480 voltios. Este ya sería una tensión de línea, como les había dicho, siempre. Luego, la frecuencia 60 Hz, la potencia de este motor 50 HP y absorbe una corriente de 60 amperios con un factor de potencia de 0.85. Bien, acá ya me está dando la corriente de alimentación de este motor y siempre va a ser de línea. Y el factor de potencia es 0.85. Luego las pérdidas en el cobre del estator serían 2 kilovatios. El 1, este subíndice 1, haría referencia a estator. Y este Q de cobre, ¿no? Y las pérdidas en el cobre del rotor, 700 vatios. Este 2 haría referencia al rotor. Luego las pérdidas por fricción y ventilación son 600 vatios. Como les había dicho, siempre que les digan
ventilación, fricción, son pérdidas mecánicas, 600 vatios o 0,6 kilovatios. Y las pérdidas en el acero, que son 1800 vatios, 1,8 kilovatios. Luego las pérdidas adicionales son despreciables y me pide calcular todos estos parámetros. Bien, primero voy a calcular la potencia eléctrica de entrada, porque ya tengo todos los datos. Me daban tensión, corriente y factor de potencia. Pero acá, esta ecuación que habíamos analizado en los anteriores ejercicios eran con datos de fase, parámetros de fase, tensión de fase, corriente de fase. Acá tengo de dato tensiones de línea. Además, no me está dando la conexión. Pero como ambos son de línea, puedo utilizar esta otra ecuación que me va a dar el mismo resultado con parámetros de línea. Raíz de 3 por tensión de línea, corriente de línea y factor de potencia. Reemplazo y obtengo la potencia eléctrica de entrada. Luego, la potencia del campo giratorio. Ahora sí, acá vamos a pasar a los diagramas de energía. Esto les recomiendo que se memoricen si es posible, porque en base a esto salen todas las ecuaciones para este ejercicio. Bien, tenemos la potencia eléctrica suministrada al motor, esta P1 que hemos calculado anteriormente. Luego me dice que, de acuerdo a este diagrama de energía para el caso motor, voy a tener pérdidas en el hierro del estator y en el cobre del estator. Y lo que me queda va a ser la potencia en el campo giratorio, la potencia de transferencia, la potencia electromagnética, este PEM. Y de esta forma ya puedo deducir la ecuación. PM va a ser igual a P1 menos las pérdidas en el cobre y en el hierro del estator. Eso es lo que tengo acá, reemplazo y obtengo la potencia electromagnética. Luego la potencia convertida. La potencia convertida es igual a esta de acá, a esta potencia mecánica. Como podemos ver, tengo la potencia electromagnética, pierdo un poco por las pérdidas en el cobre del rotor ahora y obtengo la potencia electromagnética. Y listo. Finalmente, el deslizamiento lo puedo calcular. Tengo la ecuación de la potencia convertida y la potencia electromagnética. Ambos ya los he calculado, despejo lo que es el deslizamiento y obtengo el valor. Esto en porcentaje sería 1,8%, ¿no? Luego, la potencia útil en el eje. Volvemos acá al diagrama. Esta P sub 2 me está pidiendo calcular. Y como podemos ver, va a ser la potencia convertida menos las pérdidas mecánicas menos las pérdidas adicionales. Pero en el ejercicio me decía que estas pérdidas adicionales son cero o despreciables. Por lo tanto, reemplazo y obtengo la potencia útil de salida. Y ahora el rendimiento simplemente es P sub 2 sobre P sub 1. Todo tengo de dato y obtengo el rendimiento.